Isaías capítulo 6 dice así desde el versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Una lectura más, dice en el libro de Job, el capítulo 1, relata el tiempo en donde los ángeles van al cielo y se presentan delante de Dios, y entre ellos se presenta Satanás, y Dios le hace una pregunta acerca de un hombre, Job, y Satanás responde. Dice en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Al profeta Isaías se le permite ver esto, la misma persona del Señor sentado en su trono. Entendemos claramente que esto ocurre en el cielo. Es semejante a la visión que tiene también el apóstol Juan en la isla de Patmos y puede ver al Señor Jesús glorificado. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se nos dice que este Dios que él llega a contemplar, Jehová, es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Dice acá el relato que él ve en esta visión que el Señor estaba sentado en su trono y que alrededor de él había ángeles, serafines. Hay una descripción de su parte, podríamos decir entre comillas, física, si bien son seres espirituales, pero describen que tenían 6 alas y con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro y con 2 volaban. Esta es la visión de lo que él llega a ver, pero inmediatamente escucha la exclamación de uno al otro ángel que dice lo siguiente, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Acá la descripción que hace Isaías es que él percibe el asombro de estos ángeles que están alrededor del trono de Dios. Hay una exclamación, no es solamente una voz suave ni un canto gregoriano, sino que son voces altísimas. Después las descripciones dice del que clamaba, es una voz potente realmente, es un grito de asombro entre uno a otro, diciéndose cada uno, hablando de la santidad de Dios. Voy a repetir lo que ya otros predicadores han dicho, que en la Escritura no encontramos otra característica de Dios que se repita así en forma continua 3 veces. Esta pareciera ser que es una característica de Dios sobresaliente sobre toda su personalidad. En otra parte, la Biblia nos dice que
Dios es amor, pero su amor es un amor santo. Se nos dice que Dios es justo, pero su justicia es santa. Se nos dice que Dios se aira, pero su ira es santa. Esta es una descripción del carácter de Dios, su carácter, su personalidad, aquello que domina por sobre todas sus características, y es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Miren, estos ángeles dice que se clamaban uno a otro diciendo santo, 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 y hay en ellos un asombro. Ellos han visto a Dios obrar con los ángeles caídos, con los otros ángeles que han caído, y su forma de obrar de Dios a través de los siglos ha sido un Dios santo. Ellos han visto cómo Dios ha obrado con la humanidad caída, cómo ha obrado con el pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios había elegido para ser un pueblo que transmitiera las características, el carácter de Dios, la obra de Dios, la personalidad de Dios. Y indudablemente estos ángeles sacan una conclusión, llegan a una conclusión: Dios es un Dios santo, santo, santo. Hay asombro en ellos. Miren, inmediatamente ocurre esto, dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice que en aquel lugar que Isaías ve, donde está el Señor, en ese trono, sentado, alto y sublime, hay puertas. Y cuando estos ángeles claman unos a otros acerca de la santidad de Dios, las puertas se estremecen. Las puertas se estremecen por aquellos ángeles que están clamando y declarando esta verdad sublime, absoluta, tremenda, la santidad de Dios. Las puertas se estremecen, pareciera ser que cobran vida, y estos objetos inanimados se estremecen acerca de la santidad de Dios. E inmediatamente ocurre otra cosa. Dice en el versículo 5, Isaías dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Inmediatamente ocurre algo. Este hombre, Isaías, un profeta de Dios, dice: ay de mí, soy muerto, porque mis labios son inmundos. Alguien dijo que si uno pudiera haber recorrido las calles de Jerusalén de ese tiempo y preguntar por Isaías, seguramente sería reconocido como el hombre más bueno, el hombre más santo. Sin embargo, el mejor de los peores no significa que sea bueno. Allí está un hombre que seguramente era bueno entre aquel pueblo perdido, pero sin embargo, cuando él puede contemplar la santidad de Dios, la presencia de Dios, dice: ay de mí, ay de mí. Es un grito de desesperación. ¿Qué puede hacer él? Ay de mí, que soy muerto. Porque llega a darse cuenta de su condición. Miren, hay tres cosas que encontramos acá. Los ángeles se asombran de la santidad de Dios. Las puertas se estremecen por la santidad de Dios. E Isaías toma conciencia de su pecado al ver la santidad de Dios. Miren, nadie le acusó, ningún ángel le señaló esta característica de él. Dios no le señaló su pecaminosidad. Simplemente al ver la santidad de Dios se dio cuenta cómo era Él. Y yo creo personalmente que el tribunal de Cristo va a ser así. Vamos a estar en la presencia del Señor Jesucristo, aquellos que un día hemos creído en Él. Y yo imagino que no van a hacer falta las palabras. Todas aquellas cosas que hemos hecho que fueron desaprobadas delante del Señor, no va a ser necesario que el Señor nos señale. Van a salir solas, van a fluir solas de nuestro corazón pidiendo perdón.
Porque la Biblia nos dice que allá en los cielos no va a entrar nada que haga cosa inmunda. Ningún pecado va a entrar a la presencia de Dios. Y si bien es cierto que hemos sido perdonados en Jesucristo, es necesario que la Biblia también nos señala, es necesario que cada cosa que hagamos en forma incorrecta delante de Dios, es necesaria la confesión y el pedido de perdón, la limpieza con la sangre de Jesucristo, como nos dice el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos nos dice que la sangre de Jesucristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, fíjense que inmediatamente, dice, y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren, Dios no pasa por alto el pecado del mejor de sus siervos, no pasa por alto. Por más que pudiéramos decir, no era un pecado tan importante, no había matado a nadie, no había robado, no había sobornado, seguramente tenía acá lo que dice inmundo de labios, seguramente sus palabras no habían sido todo lo piadosas que tendrían que haber sido. Y sin embargo, Dios no pasa por alto eso y envía a un ángel que con un carbón sacado del altar, tomado con unas tenazas, dice que toca sus labios y es quitada su culpa. No tenemos tiempo de hablar de esto, pero indudablemente este carbón encendido es figura de la sangre de Jesucristo. No existe nada en el universo que pueda quitar la culpa y limpiar el pecado sino la sangre de Jesucristo. Indudablemente, o esto era una figura de la sangre del Señor puesta allí en el altar, o indudablemente era cuando el Señor Jesús vivía acá en la tierra, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, indudablemente estaba compuesta por aquellos carbones encendidos por el fuego de Dios, en la presencia de Dios, y que encerraban la santidad de Dios, y que solamente eso podía limpiar nuestro pecado. Miren, inmediatamente dice que toca sobre él su boca y le dice que su pecado está limpio. Ahora, ¿por qué hace esto el Señor? ¿Por qué limpia la boca de Isaías? Porque inmediatamente cuando el Señor propone que alguien vaya a llevar un mensaje a ese pueblo, al pueblo rebelde, al pueblo de Israel, Isaías se ofrece y Dios le dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, quien iba a llevar un mensaje acerca del Dios Santo, con su boca para decir, tenía que tener su boca limpia primero. Dios no lo desecha, pero no pasa por alto su pecado. Ahora hemos visto que en la santidad de Dios los ángeles se asombran, las puertas se estremecen, y el hombre toma conciencia de su condición de pecado delante del Dios Santo. Ahora hemos leído otro relato también, en donde podemos tomar el título, quizás para nuestra meditación. Hay allí en el cielo el momento en donde otros ángeles vienen a concurrir delante de la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice que viene también Satanás. Y Satanás se presenta delante de Dios y Dios le habla acerca a un hombre, Job, y Satanás empieza a rebatir lo que Dios le dice. En síntesis, lo que Satanás le dice, bueno, tú no conoces la realidad de las cosas, yo sí sé lo que va a ocurrir con este hombre. Si vos hacés o si vos permitís que le ocurran tal cosa, vas a ver que ocurre esto, lo que yo digo y no lo que tú dices, porque yo sí sé lo que va a ocurrir. En síntesis, el Satanás le está diciendo eso. Él está diciendo que Dios no sabe y que él sí sabe. Le está diciendo de que ese hombre, Job, le sirve a Dios porque Dios le ha bendecido, no porque realmente sea un hombre que tema o que ame a Dios. Ahora, pensemos un momento. Allí hay un ángel que se presenta delante de la presencia de Dios, pero no está asombrado de la santidad de Dios. Lo que los ángeles como él están diciéndose el uno al otro,
no la asombra, la santidad de Dios no lo afecta, su corazón no queda delante de Dios, no se revela lo que hay dentro de él, no lo asume, su conciencia no es alumbrada. ¿Por qué? Quizás porque está aburrido, porque muchos siglos él estuvo en la presencia de Dios y ya conoce acerca de la santidad de Dios. No, los otros ángeles también han pasado ese tiempo. Lo que ocurre es que su corazón ya está dirigido en contra de Dios y no le interesa aquellas características de Dios. Su corazón ya está oscurecido, el pecado lo ha obnubilado y no es capaz de darse cuenta de su condición, o aun si se da cuenta, no lo quiere ver y lo oculta, y en realidad quiere trasladar a Dios todo el mal que está en él. Es como si él no quisiera ver su maldad y discute a Dios, y como que él hace centro en Dios de todo aquello que, indudablemente, de todo el mal que él está en su corazón, que él tiene en su corazón. Y entonces dice que Dios no sabe, o que Dios en realidad sobornó a Job para que le sirva. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque no todos los que entran en la presencia de Dios, no todos aquellos que se dirigen delante de Dios, tienen la misma experiencia de tener la conciencia de su pecado. No todos se asombran de la santidad de Dios. Muchas personas hay que de alguna manera, al hablar de Dios o al traer el concepto de Dios a su vida, no temen acerca de la santidad de Dios, no se asombran, no se estremecen, no son conscientes de su pecado. ¿Por qué estamos diciendo esto? Miren, cuando Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él oró a su Padre, y una de las cosas que pidió e insistió en esto a través de las Escrituras con sus discípulos, pero específicamente en su oración en San Juan capítulo 17, el versículo 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él pidió al Padre que santificara a aquellos que habían confiado en Él. Le pidió que cuando Él se fuera de esta tierra, cuando Él iba a ir al Padre, que Dios continuara esa obra que Él había comenzado. Dice, mientras ellos estuvieron acá en el mundo, yo los guardé, en tu nombre los guardé. Pero ahora yo voy a ti y te pido que tú los santifiques. Y santificar no es tanto estar apartado del mal y hacer cosas buenas, sino que santificado es el parecerse a Dios, porque Dios es santo. Es buscar aquella característica que está en la naturaleza de Dios. Es amar aquella característica de la naturaleza de Dios y dirigir nuestro corazón hacia Él. Es querer imitar a Dios, ser como Dios en ese aspecto de su naturaleza, apartado del mal, hacer lo bueno, pero fundamentalmente porque Dios es así. Porque uno lo ama a Él, lo busca a Él, lo desea, lo anhela a Él. Quiere de Dios lo que es de Dios. Miren, hay un pasaje en la Escritura en donde el apóstol Pablo dice que de alguna forma es la respuesta a la oración del Señor Jesucristo. Y está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estaba pidiendo que los que hemos creído en Él seamos santificados, seamos de alguna manera influenciados, revestidos del carácter santo de Dios, por sobre todas nuestras conductas. Y acá en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo dice, guiado por el Espíritu Santo, Dios nos va a santificar. Porque Dios es fiel y la santificación de Dios va a abarcar
nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y por eso en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 22, dice así: el que es santo, santifíquese todavía. Y acá está el objetivo de nuestra meditación. La Biblia nos dice que Dios es el Dios santo, 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 que los ángeles están asombrados, que las puertas se estremecen, que el hombre bueno, el hombre piadoso, cuando se presenta delante de él, cuando tiene conciencia de la presencia de Dios, se da cuenta de su condición pecaminosa y quiere solucionar eso. Y Dios envía la provisión y el hombre la toma. Pero que puede haber un corazón como lo tiene el diablo, en el cual la santidad de Dios no obra nada en la vida de esa persona. Pero vemos que en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios, antes de ir a la cruz, pidió esto para los que hemos creído. Y si tenemos que encontrar un propósito para nuestra vida, aún en este tiempo de pandemia en el cual estamos encerrados en nuestros hogares, muchos estamos limitados en nuestro movimiento, no podemos ir a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Santifíquese todavía. La santidad es algo necesario para nuestras vidas en todo tiempo, en todo lugar, en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, en toda parte. El que es santo, el que ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, santifíquese. Hay cosas en las cuales Dios va a hacer en nuestras vidas y hay cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer para parecernos más a Dios en este aspecto. Mire, el Señor oraba al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una de las formas en las cuales colaboramos con Dios en nuestra santificación es llenar nuestra alma, nuestro corazón con la palabra de Dios, porque ella nos santifica, ella nos aparta del mal. Y termino con esto, que el escritor del libro de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y acá dice dos cosas. Quisiera hablar primero a los creyentes y después a los amigos que no son creyentes. Dice acá la Biblia que la santidad es lo único que permite a la persona ver al Dios santo. Y está hablando de que en nuestra vida cotidiana no vamos a poder ver a Dios obrando en nuestras vidas si no somos santos. Es lo que el Señor Jesucristo lo dijo de otra forma. Dice, el que me ama va a guardar mi palabra y nos manifestaremos a Él. Yo y mi Padre nos manifestaremos a Él. Es el que la persona que teme a Dios, que se santifica, que busca la santidad a través de la comunión, de vivir en la presencia del Señor, el ser consciente que Dios está y que el Dios santo nos pide la santidad, esa persona va a poder ver a Dios obrando en su vida. Pero el que no vive en santidad, sin santidad, ninguno verá al Señor. Pero también queremos hablar a aquellas personas que todavía no han recibido a Jesucristo. La persona que no es santa no verá al Señor Jesús, ni acá en la tierra, ni tampoco el día que deje este mundo, que tenga que partir de este mundo. No va a ver a Dios. Esta es la promesa. Así como hay promesas de bendición y promesas también de condenación. Si usted no es santo, no va a ver a Dios. Y la pregunta importantísima es: ¿cómo puedo yo ser santo? Dice el libro de Hebreos, allí en el mismo capítulo 10, dice el versículo, terminamos con esto, 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y después dice así, fíjense qué importante: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acá nos dice la Biblia, no tenemos tiempo, ya se nos fue el tiempo, pero nos dice la palabra de Dios que Jesucristo con una sola ofrenda, dice, con una sola ofrenda por los pecados, hizo perfecto.
limpió de todo pecado a aquella persona que confía en Él y lo hace perfecto. Y esta perfección es para siempre, para toda la eternidad. Delante de Dios la persona es perfecta porque es una perfección que Cristo le regaló, que Cristo le transmitió a aquella persona que ha confiado en Él. Y esto para siempre. Y fíjense cómo dice después: a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados, los santificó. La sangre de Jesucristo nos santifica porque nos limpia de todo pecado, borra todas nuestras maldades y nos transmite la justicia de Jesucristo, de tal manera que delante de Dios somos aprobados como si fuéramos otros Cristos, porque tenemos su justicia, su santidad, su limpieza. Todo esto Jesucristo hizo en la cruz. Al derramar su sangre, al morir por nosotros y pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que confía en Él como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, Él le regala la santificación, perdón de pecado, perfección para siempre, para toda la eternidad, solamente por confiar en Él. Ojalá que usted pueda confiar en Jesucristo y recibir esto de parte de Él. Dios le bendiga.